Amigos, gracias por acompañarnos. Esto es Cartas sobre la Mesa y permítanme saludar ya a nuestro siguiente invitado, quien nos acompaña en un contacto vía Zoom. Es el analista político Ludwig Valverde junto con nosotros para hablar acerca de estos temas que tienen que ver con la coyuntura política, lo que va a ocurrir en las elecciones generales a propósito de lo que está ocurriendo en este momento con una crisis económica y energética para muchos analistas que va a conllevar a cambiar, según algunos, el rumbo de las elecciones en materia económica y política. Ludwig, buenas noches, bienvenido. Paola Saavedra los saluda desde Televisión Universitaria La Paz. Gracias por acompañarnos en primera instancia. Paola, un gusto compartir con ustedes este espacio de análisis y reflexión democrática. Un placer estar en el canal de la Universidad Mayor de San Andrés. Ludwig, ¿el gobierno podría terminar su mandato antes de lo planificado por la crisis de hidrocarburos, que en este momento le puede pasar una factura muy fuerte al gobierno de Luis Arce? Es posible, estamos en una situación bastante álgida, en una crisis, yo diría, hasta multidimensional en varios ámbitos, incluyendo de la credibilidad y de confianza respecto al gobierno. El gobierno ha perdido mucho este último tiempo respecto de la credibilidad hacia la opinión pública. La ciudadanía duda respecto de decisiones, mensajes, acciones que puedan emerger del gobierno actual porque no están dando resultados efectivos que estamos viendo día a día, particularmente en el núcleo central de Bolivia, en el eje central del país. Es una creciente carencia, por ejemplo, de acceso al diésel, de acceso a la gasolina. Y eso tiene repercusiones en otros ámbitos, incluyendo, por supuesto, un efecto importante en la inflación. Hay una espiral inflacionaria que se está dando de manera lenta, pero contundente. Lo vemos en los pasajes, lo vemos en los precios de la canasta familiar, lo vemos en el día a día. Esto está socavando la posibilidad de continuidad del gobierno de Luis Arce. Esperemos que esto no sea así, por supuesto, por el bien de la democracia, pero esta falta de credibilidad, esta falta de efectividad en las políticas públicas que está desarrollando el gobierno le está socavando mucho y le está planteando un escenario de incertidumbre hacia la sociedad boliviana. Hemos vivido en los anteriores años una experiencia bastante traumática en el ámbito democrático respecto de estas situaciones de crisis profundas que hacen a la gestión de gobierno, que hacen a la gestión de Estado. Y esto lamentablemente hoy está cada vez acrecentándose y nos plantea a los bolivianos una tarea altamente democrática respecto de la solidez de nuestras instituciones. Esperemos que esto no sea así, pero todo parece apuntar a que. Ludwig, si me permite, esta podría ser una oportunidad de oro para los evistas para hablar de una salida temprana del gobierno de Luis Arce y un tema de sucesión constitucional que lleve a un Andrónico Rodríguez a la presidencia, presentando una oportunidad, lo decía, de oro para los evistas. Yo creo que el propio MAS en sus dos vertientes claramente diferenciadas, los evistas y los arcistas, están en entredicho en este momento. Yo creo que no es una oportunidad para el evismo. El propio evismo tiene sus propias contradicciones internas bastante profundas y también tiene un desarraigo respecto al actual gobierno de Luis Arce. Sin embargo, esto está planteando a los bolivianos la necesidad de generar una oportunidad democrática para ir más allá del movimiento del socialismo. Eso es lo que se puede ver en lo que estamos viendo ahora. La gente me parece que ya descree muchos de los argumentos que ha encumbrado al MAS estos años, estas décadas. Vamos a intentar retomar el contacto con Ludwig Valverde a propósito de este tema por la conexión de internet. Ahora sí, Ludwig, lo escuchamos nuevamente, por favor.
si podemos retomar ese contacto a propósito de este análisis que usted manifestaba de lo que está ocurriendo, de lo que puede ocurrir en esa coyuntura política. Adelante, ahora sí, Ludwig, le decía, estamos cerca de una crisis social, de días conflictivos en Bolivia, marchas de diferentes sectores que pueden ir asfixiando al gobierno. Estamos en un escenario altamente crítico donde eso es muy posible. Si esto se descontrola, por supuesto que va a generar una crisis de Estado, una crisis de gestión estatal que nos va a poner en entredicho a los bolivianos respecto del valor de nuestras instituciones democráticas. Las instituciones democráticas en el país se han debilitado lamentablemente y esto está jugando hoy en contra de lo que hace el propio gobierno. El propio gobierno no tiene credibilidad, cada vez es mayor la incredulidad respecto de lo que hace el gobierno para solucionar los problemas que tenemos los bolivianos. Ludwig, para ir cerrando la entrevista, en la vereda del frente, ¿cuál deberá ser el accionar de la oposición mientras ocurre esta fragmentación en el movimiento del socialismo, las limitaciones, como usted decía, que tienen los evistas y la factura que le está cobrando la crisis económica y energética al gobierno? ¿Cuál debe ser el norte de los opositores? Las oposiciones deberían generar una plataforma de articulación en base a distintos temas. Deberían priorizar el componente técnico antes que el político para comenzar a proponer al país soluciones y respuestas. Y eso es lo que lamentablemente no hace la oposición. La oposición no articula una plataforma técnica de respuesta a los problemas que en este momento tenemos en el país. No existe una señal clara de parte de la oposición de que la oposición puede ser la respuesta a esta crisis que estamos experimentando en Bolivia este último tiempo. Ludwig, quiero agradecerle por este tiempo que usted le ha dedicado a Cartas sobre la Mesa a propósito de este tema. Y si hay una puntualización final que usted quiera realizar a tiempo de despedirse, adelante, por favor. Yo creo que estamos ante una necesidad democrática altamente ciudadana para plantearle la conexión al país en términos de respuestas efectivas a lo que vayamos a hacer y lo que vayamos a esperar el último tiempo. Yo creo que solo dejar al gobierno para que le dé respuestas a todo lo que estamos viviendo no es suficiente. Que el gobierno no es eficaz en darle respuestas al país. Necesitamos, por lo tanto, un mayor índice de participación ciudadana en la búsqueda de respuestas y soluciones a los problemas que tenemos hoy en Bolivia. Gracias, Paola, ha sido un gusto compartir en TVU estos criterios. Muchísimas gracias, Ludwig, por compartir con nosotros más bien estos criterios, por habernos acompañado, y lo estaremos convocando para hablar de varios temas en un año altamente político. Gracias y buenas noches. Ludwig Valverde, quien conversó junto con nosotros a propósito de este tema que tiene que ver con la coyuntura política, lo que está ocurriendo en el país y esta crisis económica y energética que le va cobrando factura al gobierno de Luis Arce.